Finalizó la participación de las selecciones de la CONCACAF en el Mundial de Qatar 2022 y por eso hoy vengo a repasar cuáles han sido las selecciones de nuestra región que han sido las peores en una Copa del Mundo. Bueno, y aunque ya no hay selecciones de la CONCACAF, todavía queda Copa del Mundo por disputarse. Aún faltan los cuartos de final, las semifinales, el partido por el tercer lugar y también la final. Y si no se quieren perder ningún detalle, les recomiendo la app OneFootball, en donde van a poder encontrar todos esos partidos con la previa, toda la información que necesitan para ambientarse un poco antes de cada uno de esos partidos. También, si no pueden ver algunos, les llegarán notificaciones al instante de lo que está sucediendo y después ya en el postpartido tendrán toda la información, todas las estadísticas y toda la cronología con lo que sucedió durante los 90 minutos o incluso un poco más. Entonces, en la primera línea de la descripción les dejo un link para que de forma gratuita descarguen OneFootball y sigan muy de cerca lo que queda de Qatar 2022. Y como les dije, y también ya ustedes saben, desgraciadamente la participación de la CONCACAF en este Mundial del 2022 finalizó muy pronto. Solamente Estados Unidos avanzó a los octavos de final y ya ahí terminó cayendo frente a Países Bajos. Entonces ya las 4 selecciones de nuestra región están fuera. Y bueno, pues al final Estados Unidos fue la que mejor participación tuvo, no solamente porque alcanzó 5 puntos, sino porque evidentemente fue la única que avanzó de ronda. Luego tenemos a México, que logró 4 unidades, Costa Rica, que consiguió una victoria, y en el fondo la selección canadiense, que no pudo conseguir ningún punto, aunque no fue la peor de esta Copa del Mundo, porque Qatar, la anfitriona, terminó con una participación todavía peor que los Canucks. Entonces, bueno, al final Canadá quedó de penúltima. Sin embargo, sí ha habido muchísimas ocasiones en las que CONCACAF ha quedado en el fondo de la clasificación en las Copas del Mundo. 9 para ser precisos, y por eso hoy vengo a repasar todas esas ocasiones e incluso hablar tal vez de algunas otras donde no fue una selección de la CONCACAF la peor, pero bueno, algunas particularidades hablaremos. Así que empezamos el repaso con el inicio de las Copas del Mundo allá por 1930. Y es que no tuvimos que esperar muchísimo para que una selección de nuestra región terminara en el último lugar de la estadística en una Copa del Mundo, porque fue precisamente en esa ocasión, en Uruguay 1930, cuando la selección mexicana fue la última de todas las que participaron en esa primera edición. Quedó igualada, de hecho, en el fondo de la tabla junto a Perú, Bélgica y Bolivia, que ninguna sumó puntos, todas quedaron con 0, pero el gol diferencia para la selección mexicana fue peor tras caer goleada 4-1 ante Francia, 3-0 ante Chile y 6-3 ante la selección de Argentina. Aunque es cierto que las demás selecciones solamente disputaron 2 partidos, México 3, porque estaba ubicada en el único grupo que tenía 4 selecciones, pero bueno, al final la selección mexicana sí está en el fondo de la estadística en esa primera Copa del Mundo. Y después de eso tampoco tuvimos que esperar muchísimo tiempo, porque en el Mundial siguiente, en 1934, Estados Unidos finalizó en el último lugar, aunque en esa ocasión fue un poco más anecdótico que otra razón, porque bueno, al final por el formato hubo varias selecciones que solamente disputaron un partido, así que al final fue por la que recibió la mayor goleada. Y es cierto que a Estados Unidos le fue pésimo porque perdió 7-1 frente a la selección italiana, pero bueno, también, como les digo, un poco circunstancial por solamente haber jugado un partido. Pero de nuevo, sí, Estados Unidos queda en el fondo de esa estadística, luego de que había sorprendido y había sido incluso semifinalista en 1930, pero ya en 1934 quedaba en el último lugar. Dichosamente tuvimos que esperar bastante para la siguiente, y fue hasta 1958 cuando México nuevamente fue la peor selección de toda la Copa del Mundo tras sumar solamente un punto, aunque bueno, incluso sumó un punto porque usualmente el último lugar no suma, pero aquí México, aún con un empate, se quedó en ese último lugar. Escocia y Austria también finalizaron con un punto, empatados con la selección mexicana, pero el gol diferencia del Tri fue peor tras haber perdido 3-0 con Suecia, 4-0 con Hungría e igualar, de ahí sacó el punto, 1-1 frente a la selección de Gales. Y hay que también aclarar que en esa ocasión México fue la única selección de la CONCACAF que participó, pero bueno, aún así quedó en el último lugar de todas las que fueron a ese mundial.
Y de ahí damos un salto hasta 1970, cuando se disputó el primer mundial en nuestra región, México 70, y en el que también la CONCACAF se llevó la distinción de tener el último lugar. Fue la selección salvadoreña cuando participó, debutó en Copas del Mundo y quedó en el último lugar tras no poder sumar ni siquiera un punto en esa ocasión, y quedaron en el último lugar empatados con Checoslovaquia, pero El Salvador tuvo peor gol diferencia tras caer derrotada 3-0 frente a Bélgica, 4-0 frente a la selección mexicana, a la anfitriona, y 2-0 frente a la Unión Soviética. De ahí saltamos hasta 1978, donde se dio una seguidilla de 3 mundiales donde CONCACAF fue el fondo de la estadística, así que bueno, una mala época para nuestra región. En el 78 le tocó nuevamente a la selección mexicana, que no pudo sumar, se quedó con 0 puntos y empató con Hungría, que estuvo en el fondo, pero peor gol diferencia para México, como ya le había sucedido en varias Copas del Mundo previas. Cayó 3-1 frente a Túnez, el mismo marcador lo tuvo frente a Polonia, y cayó goleada 6-0 frente a Alemania Federal para quedar, como les digo, en el fondo de esa estadística. En 1982, en el mundial que se disputó en España, El Salvador volvió a Copas del Mundo y volvió a ser el último lugar de toda la estadística, 0 puntos para la selección centroamericana, que no ha podido sumar en sus participaciones en Copas del Mundo. Cayó 1-0 frente a Bélgica, 2-0 frente a Argentina, y en esa ocasión es la muy recordada mayor goleada en la historia de las Copas del Mundo, cuando Hungría les propinó un 10-1, 9 goles de diferencia. Como les digo, todo esto valió para que El Salvador se fuera hasta el fondo de la clasificación. Y con esto seguimos a otro mundial que se disputó aquí en la CONCACAF, que fue en 1986, nuevamente en territorio mexicano, y esta vez fue para la selección canadiense, que en esa ocasión no pudo sumar puntos, al igual que lo hizo ahora en Qatar 2022, pero en esa ocasión sí le tocó ser el fondo de la tabla de toda la Copa del Mundo. Cayó 1-0 con Francia, 2-0 con Hungría y también 2-0 frente a la Unión Soviética, como les digo, para quedar en el fondo de la estadística. Dichosamente para nuestra región, a partir de ahí empezó una mejor época en la que ya casi no finalizó en el fondo de la tabla, pero no significa que no haya vuelto a pasar, porque en Francia 1998 le tocó a la selección de los Estados Unidos, esa que en el 34 le tocó ser la última. En 1998 repitió porque Estados Unidos no pudo sumar, quedó con 0 puntos al final de su participación y fue la peor tras caer 2-0 frente a Alemania, 2-1 frente a Irán y también 1-0 frente a Yugoslavia. Y a partir de ahí sí tuvimos que esperar bastante, 20 años, hasta Rusia 2018, cuando Panamá debutó en las Copas del Mundo y también fue la peor, fue el último lugar de todo el mundial, no pudo sumar puntos, cayó 3-0 frente a Bélgica, 6-1 frente a Inglaterra y 2-1 frente a la selección de Túnez. Y de esta forma, ya que en Qatar 2022, dichosamente, al menos Qatar quedó más abajo que Canadá, pues la CONCACAF esa ha sido la última ocasión en la que obtuvo ese último lugar de toda la tabla en las Copas del Mundo. Pero también podemos revisar la estadística y no hablar necesariamente de la peor de todo el mundial, sino la que fue la peor de la CONCACAF, de las selecciones de nuestra región que participaron en cada una de las Copas del Mundo. Y en esa estadística México es la que lidera, porque en 7 ocasiones fue la peor de la CONCACAF. Eso sí, hay que tomar en cuenta que en 4 oportunidades México fue la única, es decir, evidentemente pudo haber sido campeona del mundo, que hubiera tenido la mejor y la peor participación de la CONCACAF, aunque repito que en 3 sí fue la peor de todo el mundial. Así que bueno, una estadística para la selección mexicana. Incluso otra, por ejemplo, Estados Unidos en 3 mundiales consecutivos fue la peor. Entre 1990 y 1994 de las que participaron por parte de la CONCACAF, fue la que tuvo peor participación, incluido su propio mundial en 1994, aunque obtuvo 4 puntos y fue la posición 14, pero México estuvo un escalón por encima, creo que fue 13 y 14 para Estados Unidos, entonces fue la peor. Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98. La selección de las barras y las estrellas fue la que peor participación obtuvo de parte de la CONCACAF. Y algunas otras selecciones, por ejemplo, Costa Rica en 2 oportunidades fue la peor de nuestra región, en 2002 y también en 2006.
circunstancialmente en 2002, aunque con mucha más razón en 2006, donde casi fue el último lugar del mundial. También tenemos a Honduras, que en 2010 y en 2014 fue la peor de parte de la CONCACAF, en ambas ocasiones quedando bastante abajo, porque en 2010 Honduras fue la 30 de 32 y en 2014 fue la 31 de 32. Entonces ahí también les dejo algunas otras curiosidades, digamos, de las participaciones de la CONCACAF. Tenemos, por ejemplo, en 1938 que Cuba fue la única que participó, por ende fue la peor, pero bueno, también se suma ahí a la estadística la selección cubana. Y ahora esperemos que este sea un video que no tenga que volver a repetir y que a partir de ahora ya no vuelva a estar la CONCACAF en el fondo de la estadística, aunque se ve complicado. Veremos qué sucede en 2026 cuando nuevamente el mundial lo acoja nuestra región, pero que vamos a tener más participación de selecciones porque serán al menos 6, con la posibilidad de que lleguen a ser 8 selecciones de parte de la CONCACAF que participen en ese mundial. Entonces pues veremos quién queda al final en el fondo de la clasificación propia de la CONCACAF y en el fondo también de ese próximo mundial, en el que, como les digo, al menos en este 2022 fue para Qatar, casi queda para la selección canadiense, que hubiera sido catastrófico, aunque igual me parece que lo es si analizamos un poco más la estadística y no tanto lo que se vio en el terreno de juego. Pero bueno, al menos no quedó Canadá en el fondo de esa clasificación, pero quiero conocer sus opiniones. ¿Qué opinan ustedes de esto? Pues la CONCACAF es una región que usualmente está ahí en el fondo peleando por esos últimos lugares, entonces quiero conocer sus opiniones. ¿Cómo creen que será esto de cara al Mundial del 2026? Y si creen que se va a repetir que la CONCACAF ocupe ese último lugar. Así que voy a estar leyendo todo lo que me pongan aquí en los comentarios y seguiré haciendo algunos videos de estos curiosos de el mundial mientras finaliza, ahora que se juegan cuartos de final y todavía quedan al menos algunos días de Copa del Mundo para seguir haciendo videos curiosos. Entonces estén muy pendientes, suscríbanse al canal si quieren conocer sobre toda la información del fútbol de la CONCACAF. Si les gustó este video, por favor dejen un like. Muchísimas gracias por verlo y nos vemos en la próxima.